Hola, buenos días. Hoy hablaremos de la modificación de elementos comunes de uso privativo. Soy Miguel Fernández, tu administrador de fincas, colegiado, y comenzamos. Contestamos en el día de hoy a un propietario una pregunta que considero bastante interesante, que se da en muchas comunidades de propietarios, sobre todo en aquellas que son viviendas unifamiliares e independientes. Nos pregunta dicho propietario, dice: buenos días, Miguel, vivo en una urbanización de pareados que tiene jardines considerados como zona común, pero que son de uso privativo y exclusivo, separados por setos para cada una de las viviendas. Esto figura en la escritura. Con el fin de tener una mayor intimidad, me gustaría colocar una valla en vez de setos. La pregunta es: ¿necesito unanimidad de la comunidad para poder hacerlo o con la mayoría sería suficiente? Por otro lado, si mi vecino no quiere, ¿podría colocar yo esa valla en mi zona del jardín para uso privativo? Pues le contestamos a Pablo en este sentido, pues es una pregunta complicada y además de interesante. Lo primero que tenemos que estar es a lo que nos diga la escritura de división horizontal o a los estatutos de la comunidad. Si la escritura o los estatutos nos dice de forma restrictiva que los setos deben de estar colocados de una manera determinada y con un tipo de seto determinado, como por ejemplo pueden ser aligustres u otro tipo de material, vegetal, está claro que debemos cumplir con lo que nos diga la escritura. En este caso, debemos entender que se necesita la unanimidad. Si la escritura no es tan restrictiva y no dice nada de cómo debe de estar separada la medianera entre dos parcelas colindantes, pudiera ser que existieran limitaciones a las actuaciones que vinieran impuestas por el propio ayuntamiento a través del Plan General de Ordenación Urbana o bien en las normas urbanísticas de la ordenación municipal. Por ejemplo, nosotros en un pueblo de Guadalajara, el cual nosotros llevamos como administrador de fincas, dice en sus normas urbanísticas lo siguiente: cerramientos de parcela. Está constituido por los elementos constructivos que se realizan en las alineaciones exteriores o linderos de una parcela para delimitar el acceso libre a su interior. Las parcelas de edificación sujetas a la ejecución de las normas residenciales se podrán cerrar a frente de calle y a los linderos con cerramientos ciegos hasta una altura máxima de 1 metro, de altura, y el resto hasta 2 metros con malla metálica o cerramiento diáfano, que podrán cubrirse con la cubierta vegetal o brezo. Estas condiciones se podrán ampliar en los casos del casco urbano hasta 2 y 3 metros respectivamente, y también en el desarrollo de conjuntos integrados. A efecto de situación de arrasante de estos cerramientos, para todos los casos, se efectuarán a partir de los niveles del plano teórico que se conforme entre las alineaciones exteriores, con la salvedad de las urbanizaciones consolidadas en las que se situará en las rasantes naturales. Los cerramientos deberán contar con drenaje a lo largo del muro o zócalo de división y conectado al saneamiento general exterior de la parcela, siempre que se pueda resolver la evacuación por gravedad o exista acuerdo entre colindantes en caso contrario. Luego habla también del escalonamiento del cerramiento. No se podrán producir escalonamientos superiores a 1,5 metros por razón de los desniveles de terreno o la propia acera. En los casos de urbanización nueva, el diseño del saneamiento deberá garantizar la evacuación de aguas en el punto más desfavorable de la parcela. Luego habla también de los portones de entrada y dice que tienen que tener un ancho mínimo para vehículos que será de 2,50 metros de hueco libre y de 1 metro para personas. La altura máxima será de 2 metros y deberán abrir hacia el interior de la parcela. Si en las normas urbanísticas no viene documentación suficiente que pueda aclarar sus dudas, siempre le recomiendo
que vaya al ayuntamiento de la zona donde usted reside y solicite la normativa en relación a estas dudas. Además de lo comentado anteriormente, tiene una normativa que viene en el Código Civil en relación a las distancias que se deben de mantener y cómo se debe construir en las medianeras. Los artículos del Código Civil serían los siguientes. Artículo 564 al artículo 604. Estos artículos reúnen información acerca de la servidumbre de paso, de la servidumbre de medianería, de la servidumbre de luces y vistas, del desagüe de los edificios, de las distancias y obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones, de las servidumbres voluntarias. Si no existe nada en la escritura de división horizontal que tenga un carácter restrictivo y no existen ordenanzas que claramente indiquen cómo se debe de hacer la construcción y la división de las lindes entre parcelas, en este caso cualquier modificación que se vaya a hacer en el jardín necesita de la previa conformidad de los propietarios. Por ser zona común, y cualquier modificación entiendo que se debería de hacer por los 3/5 de la totalidad de los propietarios, adecuándose o adecuándonos a lo que indica el artículo 10.3.b de la Ley de Propiedad Horizontal, que dice lo siguiente: cuando así se haya solicitado previa aprobación por las 3/5 partes del total de los propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de las cuotas de participación. La división material de los pisos o locales y sus anejos para formar otros más reducidos e independientes. El aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio o su disminución por segregación de alguna parte. La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el cerramiento de las terrazas y la modificación de la envolvente para la mejora de la eficiencia energética o de las cosas comunes. La pregunta que nos ha redactado no es un tema fácil porque dependerá de la redacción de la escritura o estatutos y de las normas en materia de urbanismo. No se olvide de que cada ayuntamiento tiene unas normas que pueden ser diferentes. En el caso que he comentado del pueblo de Guadalajara, no tiene por qué coincidir en el lugar donde usted se encuentre. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis más información, podéis hacerlo a través de nuestra web y seguirnos en las redes sociales que figuran abajo del vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.